Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Jesús Galindo Gómez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy les presentaré un artículo científico, el cual tiene por nombre un método rápido para la extracción y purificación de lípidos totales por los presentes autores. Y bueno, el cual se divide a su vez en el presente contenido, que es resumen, introducción, experimentación, resultados, discusión, y pues yo como pues estoy utilizando el artículo, la referencia de este mismo. Ok, en resumen, los estudios de descomposición de lípidos en pescado congelado han hecho, digamos que han sido la base para el desarrollo de un método más eficaz de extracción de lípidos, debido a que en la antigüedad se utilizaban métodos muchísimo más, que eran más tardados y que requerían un equipo más complejo. Bueno, el procedimiento como tal de este método se puede llevar a cabo en aproximadamente 10 minutos, es muy eficaz y reproducible y no requiere manipulaciones delicadas. Y bueno, en lo que se basa prácticamente este método es que pues el tejido mojado no se homogeniza con una mezcla de cloroformo y metanol en proporciones tales que se forme un sistema miscible con el agua del tejido. La dilución con cloroformo y agua separa el homogenizado en dos capas: la capa de cloroformo, que contiene todos los lípidos, y la capa metanólica, que contiene todos los no lípidos. Más adelante aquí presenta también un diagrama de fases, el cual nos describe el comportamiento de cada uno digamos que de las mezclas que se encuentran miscibles una en otra. Y bueno, como introducción, dice el artículo que en el curso de las investigaciones relativas al deterioro de los lípidos de pescado congelado, surge la necesidad de disponer de un método eficaz y rápido de extracción y purificación total de lípidos. En este presente trabajo se describe un método que permite extraer y purificar los lípidos de materiales biológicos en una sola operación. Mm, Además, menciona que la extracción óptima de lípidos debería producirse cuando el tejido se homogeniza con una mezcla de cloroformo y metanol, que al mezclarse con el agua del tejido daría lugar a una solución monofásica. El homogenizado resultante podría diluirse con agua y o cloroformo para producir un sistema bifásico, y cuya capa de cloroformo contendría los lípidos y la capa de metanol agua los no lípidos. Por lo tanto, al aislar la capa de cloroformo se obtendría un extracto lipídico purificado. Es lo que describe a grandes rasgos en la introducción este artículo. Y bueno, para llevar a cabo pues sí, generar dar sentido a la hipótesis del artículo, se llevó a cabo una experimentación. Y bueno, para este procedimiento se utilizaron los presentes reactivos, que son el metanol absoluto, que va a actuar como reactivo analítico, y el cloroformo, que también se va a presentar como reactivo analítico. Además de esto, para la extracción y purificación lipídica, el siguiente procedimiento se aplica a los tejidos del músculo del bacalao, que contienen 80% de agua y aproximadamente 1% de lípido. Y bueno, también menciona que en casos que el contenido de humedad es muy inferior al 80%, por ejemplo, en productos derivados como la harina de pescado, es necesario añadir agua destilada a este polvo para que se pueda homogenizar. Y ya que además de eso, cuando se utiliza un material que contenga una gran cantidad de lípidos, o cuando el suministro de material sea limitado, puede reducirse el tamaño de la muestra y las cantidades de disolvente indicadas para satisfacer las necesidades. Además, cabe mencionar que en el artículo demuestra, o más bien da a conocer, que esto se tiene que seguir en una regla respecto a la cantidad de humedad presente. Es decir, que tenemos que agregar las cantidades de metanol y de etanol pertinentes. Eh, bueno, en esta parte se agregó un diagrama de proceso de lo que habla como tal el método, que es en este caso se divide en 4 etapas, que en primer lugar es si en este caso se da
como una entrada a los lípidos, después, perdón, de acá está la entrada a la agitación, que es la biomasa, que se refiere al pescado como tal. Se agrega una solución de cloroformo, metanol y agua y se presenta una agitación. O más bien se puede meter en este caso en el artículo describe que se somete a una mezcla en una licuadora. Después de esto se somete a una centrifugación en el cual se va a extraer el metanol y el agua y después de aquí se va a juntar el cloroformo junto con los lípidos y presentes en la biomasa. Y de aquí se va a seguir un proceso de separación del cual nos va a dar una biomasa residual que va a ser de la parte del pescado que pues realmente no contiene lípidos y después de acá se va a el cloroformo con lípidos va a pasar un proceso de volatilización en el cual el cloroformo va a volatilizarse y solamente se van a extraer los lípidos totales. Para este caso, en el experimento del artículo, presenta que se añade 100 mililitros de cloroformo a la muestra, que es, como les mencionaba, la biomasa con el cloroformo y metanol y agua. Y tras mezclar durante 30 segundos, se añaden 100 mililitros de agua destilada y continua. Y se continúa mezclando durante otros 30 segundos. El homogeneizado se filtra a través de un papel filtro, que es esta parte de por acá, que es la separación del número 1 en una placa de porcelana número 3 con una ligera succión. La filtración es normalmente muy rápida y cuando el residuo se vuelve seco, se aplica presión con el fondo de un vaso de precipitados para asegurar la máxima recuperación de disolvente. Después de esto, el filtrado se transfiere a un recipiente graduado de 500 mililitros y tras esperar unos minutos a que se produzca la separación y clarificación completa, se acuerda el volumen de la solución de cloroformo, al menos 150 mililitros, y se elimina la solución alcohólica por aspersión. También se retira un pequeño volumen de la capa de cloroformo para garantizar la eliminación completa de la capa superior, la cual es la capa de cloroformo que contiene el lípido purificado. Y para la extracción cuantitativa de los lípidos, el lípido contenido en el residuo tisular se recupera mezclando residuo y el papel filtro con 100 mililitros de cloroformo. Después de esto, la mezcla se filtra a través del embudo Buncher y el frasco. Aquí queda el residuo, el cual se va a enjuagar con un total de 50 mililitros de cloroformo. Este filtrado se mezcla con el filtrado original antes de eliminar la capa alcohólica presente en nuestra muestra. Como les mencionaba, después de esto pasa un proceso de volatilización, en donde se termina de evaporar el cloroformo presente para así evitar una contaminación. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que el procedimiento puede aplicarse directamente a cualquier muestra de 100 gramos y que contenga al menos 80 gramos de agua. Se permite cualquier alteración del proceso, pero es imperativo o es completamente necesario que los volúmenes de cloroformo, metanol y agua antes y después de la extracción se mantengan en proporciones de 2, 0 y 8 y 2, 1 y 8 respectivamente. Y bueno, esta es la relación con la cual se puede calcular la cantidad de lípidos totales, que es la masa de lípidos en la licota y el volumen multiplicado por el volumen de cloroformo entre el volumen de la licota completa. En este caso, en el artículo nos muestra un diagrama triangular de fases en el cual se describe la proporción de metanol, etanol y cloroformo, perdón, la cantidad de etanol, cloroformo y agua. Y bueno, aquí menciona como primer objetivo es encontrar cuál de las varias mezclas de cloroformo y metanol para la extracción cuantitativa, además los disolventes que se mezclan en proporciones tales que con el agua de las muestras se formen sistemas ternarios con las composiciones marcadas en el diagrama de fases que les menciono, los cuales se muestran en la siguiente figura en los puntos que van de la A a la J. Y bueno, aquí en este diagrama de fases se muestran los puntos que mencionaba, que van puntos desde A hasta la J, son estos que están aquí. Se hace un trazado además de una línea de unión
que a efectos de este trabajo se ha denominado línea de unión máxima del cloroformo, que es esta que se ve acá. Esta línea es especialmente importante en este estudio, ya que las capas inferiores de los sistemas ternarios, con composiciones por encima o por debajo de la línea, son prácticamente 100% cloroformo. Bueno, más que otra cosa, aquí describe que es por la parte de encima, son los que contienen 100% de cloroformo. Los sistemas con composiciones por encima de esta línea tienen capas de cloroformo contaminadas con metanol y agua, y esto explica por qué la capa de cloroformo del sistema, representado por el punto F, que aquí está marcado en el diagrama, fue la única que no contenía lípidos. Además, el punto P de la zona monofásica de la presente diagrama se eligió como un punto de partida para la investigación, ya que la composición era equivalente con 100 mililitros de cloroformo, 200 mililitros de etanol y 80 mililitros de agua, lo cual pues conocemos como ya que las proporciones eran de 100 mililitros, pues en el diagrama triangular se establece el punto de acuerdo a las composiciones de cada uno de los componentes. En este caso el cloroformo, como lo menciona, que pues son 100 mililitros, pues el punto exacto pues es el que se describe. La composición después de añadir otros 100 mililitros de cloroformo está representado en el punto Q, en el área bifásica que está en el diagrama. El punto R, que está por debajo de la línea de la unión, se refiere al punto máximo, bueno, a la cantidad máxima de cloroformo. Además, pues esta secuencia se siguió con el músculo de bacalao. El tejido de 100 gramos se homogenizó con 100 mililitros de cloroformo y con 200 mililitros de metanol. Se filtró y se residuó, y el residuo se enjuagó con 100 mililitros de cloroformo en 3 porciones. Los filtrados se mezclaron con 100 mililitros de agua, y la mezcla se dejó de separar en una probeta graduada de 500 mililitros. La separación de las capas fue bastante lenta, pero satisfactoria. Es decir, que pues realmente en este caso ya se aplicó a la muestra de 100 gramos este tipo de extracción, y a pesar de que en un inicio pues se emplea el método y después hay un periodo para la separación que es un poco más tardado, aún así no deja de ser eficiente en contrario con otros métodos. Y bueno, en este caso muestran dice aquí, se homogenizaron muestras de músculo de bacalao picado de 100 gramos cada una con los extractantes de la tabla 1 y se filtraron. En este caso, pues aquí tenemos las diferentes muestras que estaban, que va desde la A hasta la R, me parece, y se le indica la cantidad de cloroformo, metanol y agua que se les suministran para la extracción. Además, aquí obtenemos la cantidad de los solventes, la dilución de los solventes diluyentes, que es el cloroformo, el agua y los mililitros totales. Y además, aquí se muestran la cantidad de lípidos con cloroformo que están en la capa, digamos que al final, esa son la cantidad, y esta es la cantidad de extracción. Y bueno, los resultados y observaciones que se presentan en el artículo describen que la capa de cloroformo, que contenía 0.7 gramos de lípidos, el cual fue el mayor rendimiento obtenido para este lote perdón, aquí creo que hay un error, perdón, pero es para la cantidad de bacalao de este lote. Además, se hicieron otros experimentos que demostraron que se obtenía el mismo resultado cuando la dilución de cloroformo y agua procedía a la filtración. El cloroformo debía añadirse antes de que el agua, y cada acción debía ir seguida de una mezcla desde las capas que se separaban rápidamente, y se obtenía un rendimiento de lípidos que pues no era la cantidad que se obtenían cuando se añadían los solventes en otro orden. Y bueno, más que otra cosa, en este caso, pues estas de acá son las recomendaciones como tal que se pudieron haber seguido para tener una extracción mejor, o una mejor extracción.
Y bueno, también aquí describe que pues el tipo de filtro pues no tiene como un tipo de ventaja extra sobre el filtro normal, excepto cuando se utiliza en un tipo de mezcla de la harina de pescado con agua. Ahí sí, porque los poros pueden ser variantes para la extracción de los lípidos. Bueno, aquí también en el artículo viene la comparación con otros métodos, el cual, pues aquí está descrito el presente método, que en el ensayo 1 y en el ensayo 2, aquí también se describe el método de Danvers, que también es un método en el cual se utilizan solventes, pero que si nos damos cuenta en el ensayo 1, pues no hay extracción de lípidos, en el de A o AC pues sí hay en las dos primeras etapas, en los dos primeros lotes, pero en los consecutivos ya no existe una extracción de lípidos, mientras que en el método presente siempre hay una extracción de lípidos en en el ensayo 1 y en el ensayo 2. En el de Danvers, pues sí hay hay en el segundo ensayo, pero si nos damos cuenta, en el del presente, pues siguen habiendo muchísimo más lípidos que que en el de Danvers. Además, en el de Folk, en el primer ensayo, pues no tenemos extracción de lípidos, y en el segundo, lo mismo que sucede, a lo mejor en el primer caso, pues sí hay un poquito más de extracción de lípidos, pero en el tercer lote, pues no, como tal, no. Además de que en el primer ensayo, pues no hubo extracción de lípidos. Y bueno, en este caso, pues también se presenta la eficacia del método presente, que si nos damos cuenta en diferentes tipos de cortes de pescado, pues se extraen cierta cantidad de lípidos, que a diferencia de el método de Danvers, pues en realidad aunque en unos pocos hay poca varianza, eh, pues aún así no deja de surgir que pues existe una cierta cantidad pues mejor de extracción. Bueno, y pues como tal al final en la discusión describe que pues es un concepto que se aplicó a la extracción y purificación de lípidos tisulares. Se comprobó que era muy eficaz la mezcla de disolventes miscibles y que además era un eficaz extractor de lípidos que al añadir el cloroformo y agua se separaba en dos capas y al hacerlo separaba los lípidos de los no lípidos. El método desarrollado es muchísimo más sencillo y lleva menos tiempo de aplicación que los procedimientos descritos hasta ahora y se adapta bien a los análisis rutinarios que para diferentes tipos de trabajos. Eh, Además, pues también para diferentes ámbitos, pues es de gran utilidad. Además, también describe que los resultados de las determinaciones de lípidos en una muestra de bacalao fueron reproducibles con una precisión del 2%, con una desviación típica de esta cantidad. En algunas aplicaciones puede ser innecesario lavar el residuo tisular, ya que los lavados contienen solo el 6% de líquido total y la composición lipídica de los lavados, como muestran las determinaciones de ácidos grasos y libres, no parece diferir del extracto original. Entonces, pues queda como conclusión que pues realmente este es un método que hasta esa fecha, no sé si en la actualidad la verdad no he investigado, pero no sé si haya mejorado, pero este es un método muy bueno para la extracción de lípidos. Bueno, y para finalizar, esta es la referencia del artículo descrito y pues eso sería todo. Muchas gracias.